No hables, solo escucha. Las palabras susurradas en inglés cargadas de acento filipino hicieron que Sara Martínez se congele al instante. Acababa de dejar el auto cuando esa figura miserable apoyada contra la pared de ladrillos llamó su ojo. A primera vista, parecía uno de los invisibles de la ciudad. Ropa sucia, barba, cabello largo y goteo enredado de la llovizna fina, pero sus ojos ardieron con una urgencia que cortó la noche como una cuchilla. A su lado, un perro callejero leal gruñó bajo mirando las sombras del callejón. «Detrás de ti», susurró de nuevo señalando discretamente. «Está esperando. Lo vi seguirte desde la estación de policía». Sara sintió que todos los músculos del cuerpo volvieron a probar. A los 29 años, con 6 años de policía, había desarrollado instintos fuertes para el peligro, y en ese momento, todos gritaron en la alerta máxima. Su mano dudó sobre el arma mientras estudiaba al hombre frente a él. Miguel Santos no era un hombre sin hogar ordinario. Bajo la tierra y los trapos, su postura reveló algo diferente. No se tambaleó como alguien intoxicado, no parecía vergonzoso. Había una dignidad silenciosa en sus movimientos, una inteligencia aguda que contrasta brutalmente con su apariencia deteriorada. Lo que Sara no sabía era que Miguel había pasado los últimos 2 años viendo esas calles con la precisión de un analista de datos. Ex miembro del software en Manila, un inmigrante legal que perdió todo después de una deportación injusta, basada en documentos forjados por su propio jefe estadounidense, había desarrollado una red de información que la policía viviría misma. «Tiene un cuchillo», murmuró Miguel. Sus ojos nunca dejaban las sombras. «Y no es un robo ordinario. Lo escuché por teléfono. Te conoce por su nombre, Sara Martínez. Insignia 4 471. Sara sintió un escalofrío viajando por su columna vertebral. La semana pasada había recibido mensajes anónimos amenazantes después de arrestar a Marcus Whitmore Jr., hijo de un influyente empresario local para el tráfico de drogas. Había pensado que solo eran intimidación vacía de un niño malcriado. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurró manteniendo su voz baja. Miguel señaló discretamente su teléfono celular en su mano, un dispositivo sorprendentemente moderno para alguien en su situación. «Intercepté sus mensajes. 6 llamadas hoy, todo sobre ti. Lo planearon durante días». El perro de Miguel gruñó más fuerte, sus oídos en pie. Fue entonces cuando una figura se movió en la oscuridad del callejón, el brillo metálico que captura la débil luz del poste. Sara retrocedió instintivamente, su mano fue al arma. «Confía en mí», dijo Miguel, su voz con el peso de alguien que ya había enfrentado tormentas mucho peores. «Cuando digo ahora, corres hacia la izquierda y te agachas». Allí, frente a esta situación imposible, Sara tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, confiando en un completo extraño que la sociedad había enseñado a ignorar, o seguir protocolos que no pudieran ser suficientes contra un enemigo que conocía cada movimiento suyo. Lo que Sara no podía imaginar era que aparentemente, Philippine no intencionada tenía suficiente información para derrocar una cadena de corrupción que se extendía desde las calles hasta las filas más altas de la élite local, y todo comenzaría con un simple acto de confianza en la oscuridad. La semana anterior, Miguel había interceptado conversaciones que revelarían una trama mucho más grande que un simple acto de venganza personal. El padre de Marcus, Richard Whitmore, no era solo un empresario respetado, comandaba un esquema de lavado de dinero que usaba deportaciones forjadas para silenciar a los inmigrantes que descubrían demasiado sobre sus operaciones. Miguel lo sabía porque él mismo había sido una de las víctimas. 2 años antes, como ingeniero de TI en Whitmore, había descubierto irregularidades en los sistemas financieros. En cuestión de semanas, los documentos misteriosamente aparecieron, cuestionando su situación migratoria, y fue deportado según los documentos que nunca había visto. Si desea averiguar cómo un ingeniero injustamente deportado ha convertido su vida en las calles en una operación de vigilancia que rivalizaría con el FBI, y cómo un momento de coraje mutuo se convertiría en el primer dominó en una cadena de eventos que expondría secretos que las personas poderosas matarían para mantener enterrados, asegurarse de suscribirse a esta historia hasta el final. «Ahora», él gritó a Miguel, y Sara se arrojó a la izquierda justo cuando una cuchilla cortó el aire donde su cabeza tenía segundos antes. El atacante, con una capucha negra, se tambaleó al hacer una estafa, pero rápidamente se recompensó para un segundo ataque. Sara rodó por el piso mojado tirando de su arma, pero Miguel ya estaba en movimiento. Con una sorprendente agilidad para alguien que había vivido en las calles durante 2 años, se estableció entre Sara y el agresor, usando un palo de metal que mantuvo la piel
Entra en sus trapos. No deberías haberte metido en eso, sucio filipiño, gruñó el atacante, revelando un acento claramente estadounidense. La familia Whitmore no olvida quién dificulta los negocios. Sara sintió su sangre congelada. La familia Whitmore controlaba la mitad de los desarrollos inmobiliarios de la ciudad, y Richard Whitmore, Mr., era conocido por sus generosas donaciones para campañas políticas. Ahora todo tenía sentido. Su hijo Marcus no estaba en la cárcel por casualidad. Miguel se desvió de otro golpe de cuchillo con movimientos precisos, como si tuviera entrenamiento militar. Sara grabó todo, gritó, bloqueando un ataque. Tu teléfono celular grabe ahora. Mientras filmaba con manos temblorosas, Sara vio a Miguel luchar contra una técnica que definitivamente no había aprendido en las calles. Cada movimiento fue calculado, económico, eficiente. ¿Quién era este hombre realmente? El delantero comenzó a perder el aliento. No sabes a quién te mudas, tu perra. El viejo Whitmore tiene contactos en todas partes. Policía, jueces, incluso en el departamento de inmigración. Sé exactamente con quién me estoy moviendo, respondió Miguel con calma, aplicando una llave de brazo que dejó al agresor inmovilizado. La pregunta es, ¿sabes con quién se mudan? Sara crió al atacante, aún procesando lo que acababa de presenciar. En las últimas semanas, otros 3 policías que investigan a la familia Whitmore habían sido transferidos o promovidos a estaciones de policía distantes. Ahora ella entendía por qué. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó a Miguel mientras esperaban el refuerzo. Miguel la miró con esos ojos inteligentes que contrastaban con su apariencia deteriorada. Debido a que me hicieron esto primero, hace 2 años, descubrí cómo lavaban el dinero a través de contratos fraudulentos. Una semana después, los agentes de inmigración aparecieron en mi puerta con documentos que nunca había visto. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Documentos forjados? Perfectamente forjado, firmado, estampado, con fechas retroactivas. En cuestión de 48 horas, estaba en un avión trasero a Manila, a pesar de que tenía todos mis papeles en orden. Miguel ajustó el collar de su perro, que había permanecido en guardia durante toda la pelea. Me tomó 6 meses volver ilegalmente. Lo que Sara no sabía era que Miguel había pasado estos 6 meses en Filipinas, haciendo mucho más que solo tratar de regresar a los Estados Unidos. Utilizando su conocimiento en tecnología, había creado una red de contactos que incluía piratas informáticos éticos, periodistas de investigación e incluso agentes del FBI especializados en delitos financieros internacionales. ¿Por qué volviste?, preguntó Sara realmente curiosamente. Porque destruyeron mi vida pensando que iba a rendirme, respondió Miguel. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca había visto en un hombre sin hogar. Pero lo que no sabían es que un filipino nunca renuncia a una lucha justa. Cuando llegó el refuerzo, Sara notó algo extraño. El sargento Williams, que coordinó la operación, parecía incómodo ver a Miguel. Más que eso, parecía nervioso. Martínez oficial, necesito hablar contigo en particular, dijo Williams alejándola. ¿Qué es eso? Indigente, dijo exactamente, preguntó, mirando nerviosamente a Miguel. Sara sintió que algo se movía sobre su estómago. En 5 años trabajando con Williams, nunca lo había visto tan agitado. ¿Por qué la pregunta, sargento? Solo responde Martínez. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de algo que le hizo preguntas, todo lo que pensó que sabía sobre su propio departamento. Williams llevaba un reloj Rolex que costó más que su salario anual. Para un sargento con 3 hijos y una esposa desempleada, no tenía sentido. Cuando regresaron al grupo, el atacante había sido retirado por la ambulancia después de que misteriosamente caía y le golpeó la cabeza. Williams explicó que eran accidentes comunes durante los prisioneros violentos. Miguel vio todo en silencio. Sus ojos, registrando cada detalle, cada expresión, dijeron todas las mentiras. Sara se dio cuenta de que estaba memorizando todo con la precisión de alguien que conocía muy bien el valor de la información. Oficial de Martínez, dijo Williams con una sonrisa forzada. Estoy seguro de que comprende la importancia de mantener cierta información reservada para la seguridad de todos los involucrados. Sara asintió automáticamente, pero sintió el peso de la mirada de Miguel sobre ella. Era como si pudiera ver a través de las palabras tácitas, los acuerdos silenciosos, la corrupción que se escondió detrás de las insignias doradas. Por supuesto, el sargento. Información reservada, respondió, al darse cuenta del sabor amargo por primera vez que esas palabras dejan en su boca. Cada nuevo descubrimiento solo fortaleció algo dentro de Miguel
que sus opresores no podían ver, una determinación silenciosa alimentada por la corrupción misma que intentaba Hyde. Lo que estas personas no sabían era que cada acto de arrogancia estaba construyendo su propia caída, ladrillo de ladrillo, y que un ingeniero injustamente deportado había regresado con herramientas mucho más sofisticadas de las que podrían imaginar. En los días posteriores al ataque, Sara observaba constantemente a Miguel a través de las calles de la ciudad. Cada vez que lo encontraba, estaba más intrigado por sus contradicciones. Un hombre sin hogar que hablaba 4 idiomas, conocía las leyes de inmigración mejor que muchos abogados, y tenía un teléfono celular con aplicaciones de cifrado que ella ni siquiera sabía que existían. «No eres un ingeniero ordinario, ¿verdad?», Sara preguntó durante una de sus reuniones nocturnas, ofreciéndole un café caliente. Miguel sonrió por primera vez desde que se conocieron. «En Filipinas, trabajé en proyectos de seguridad cibernética para el gobierno, sistemas que rastrean el lavado de dinero internacional». Acarició a su perro que se había acostumbrado a la presencia de Sara. Richard Whitmore eligió a la persona equivocada para deportar. Lo que Sara no sabía era que durante sus 6 meses de ausencia forzada, Miguel había hecho mucho más que simplemente de vuelta ilegalmente. Utilizando contactos en el Departamento de Delitos Financieros de Manila, había mapeado todas las compañías fantasmas de Whitmore, rastreó las transferencias bancarias a los paraísos fiscales e identificó al menos a otras 12 víctimas de deportaciones fraudulentas. «Muestro algo», dijo Miguel tirando de una computadora portátil escondida en una mochila impermeable. «Necesitaba a alguien dentro de la policía para confirmar mis sospechas». La pantalla mostró un diagrama complejo de conexiones financieras que hicieron que el trabajo de investigación de la estación de policía pareciera aficionado. Nombres, fechas, valores, cuentas bancarias, todas meticulosamente documentadas y verificadas. «El sargento Williams ha recibido $50,000 en pagos de asesoramiento de Whitmore en los últimos 2 años», señaló Miguel a una serie de transacciones. «Siempre una semana antes de que los casos que involucran inmigrantes se archiven o transfieran». Sara sintió que su estómago giraba. «¿Cómo obtuviste esta información? Cuando tienes suficiente tiempo y motivación, y conoces a las personas adecuadas, es sorprendente lo que puedes descubrir». Miguel hizo clic en otra pestaña. «¿Quieres ver algo realmente interesante?». La nueva pantalla mostró registros de comunicación interceptados, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso grabaciones de llamadas telefónicas. Sara reconoció algunas voces. Williams, el juez Morrison, había negado los recursos de inmigración, incluso al alcalde Peterson. Esta es una evidencia suficiente para derrocar al medio gobierno de la ciudad», murmuró Sara incrédula. «Exactamente, pero la evidencia obtenida ilegalmente no vale nada en la corte». Miguel cerró la computadora portátil con calma. «Por eso te necesito, Sara. Necesito a alguien que pueda obtener esta misma información a través de medios legales». Sara se dio cuenta de que estaba siendo reclutada para algo mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Qué es exactamente proponiendo?». «Una operación para exponer toda la red. Pero debe parecer que la policía descubrió todo por su cuenta». Miguel lo miró directamente a los ojos. «¿Estás dispuesto a arriesgar tu carrera para hacer lo correcto?». Fue entonces cuando Sara recibió una llamada que cambiaría todo. Era su hermana más pequeña, Elena, estudiante de Derecho de la universidad local, llorando desesperadamente. «Sara, me acusaron de plagio. Dicen que robé la investigación de otro estudiante sobre deportaciones injustas». Elena sollozó por teléfono. «Me expulsarán de la universidad». La sangre de Sara se congeló. «¿Qué investigación, Elena?». Se trataba de casos de inmigrantes que fueron deportados con documentos falsificados. Encontré un estándar, una compañía siempre involucrada en los casos, Whitmore Industries. Miguel escuchó la conversación y sus ojos se estrecharon. «Están atacando a su familia ahora», dijo suavemente. «Así es como operan. Primero se intimidan, luego destruyen a los que amamos». Sara sintió ira que nunca había experimentado antes. Una cosa era atacarla, pero jugar con Elena era cruzar una línea que no tenía retorno. «¿Qué debemos hacer? Primero, tu hermana necesita una protección genial. Conozco a alguien». Miguel escribió rápidamente en su teléfono celular. «En segundo lugar, aceleramos nuestro plan. Mostraron que no tienen límites». En cuestión de horas, Miguel había movilizado una red de contactos que impresionó a Sara. Un abogado de derechos civiles llegó a la universidad para defender a Elena.
Un periodista de investigación comenzó a verificar la información sobre los estándares de represalia académica. Un contador forense comenzó a analizar el financiamiento de la universidad. ¿Cómo organizaste todo esto tan rápido?, preguntó Sarah, observando que se desarrolla la operación. 2 años en las calles me han enseñado que los verdaderos poderosos en la ciudad no son los que aparecen en los periódicos, respondió Miguel. Ellos son los que trabajan en las sombras, ayudando a quien realmente lo necesita. Esa noche, mientras trabajaban juntos organizando evidencia y estrategias, Sarah se dio cuenta de que estaba participando en algo que trascendía la justicia personal. Fue una guerra contra un sistema que se cree que era capaz de destruir la impunidad de las vidas. El plan de Miguel tenía 3 fases: documentar, validar y exponer. Pero lo que incluso Sarah no podía imaginar era que aparentemente derrotó a Philippine. Había pasado 2 años construyendo no solo evidencia, sino una red de venganza tan sofisticada que haría que la familia Whitmore cuestionara cada decisión que han tomado en los últimos 5 años. Por un momento, cuando Miguel miró las luces de la ciudad en la distancia, Sarah ya no vio un hombre sin hogar, sino un estratega que había convertido su humillación en un arma precisa, y la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, trajo algo que nadie en la ciudad esperaba: una conferencia de prensa llamada por el FBI. Miguel había pasado toda la noche terminando los detalles con sus contactos federales, y ahora observó desde lejos mientras Sarah se colocaba junto a los agentes. Hoy anunciamos la Operación Golden Bridge, dijo la agente federal Lisa Chen, una investigación de 2 años que reveló un esquema de corrupción que involucra deportaciones fraudulentas, lavado de dinero y soborno de los funcionarios públicos. Richard Whitmore, el señor, visitaba su oficina, inicialmente segura. Después de todo, sus conexiones siempre lo han protegido, pero cuando comenzaron a mostrar la evidencia en la pantalla, su rostro comenzó a perder su color. A través de la cooperación internacional con las autoridades filipinas, continuamos el agente, obtuvimos acceso a registros bancarios que muestran transferencias de 2.3 millones a cuentas offshore, coincidiendo con 47 casos de documentos basados en documentos considerados fraudulentos. Miguel vio a través de la ventana de café, mientras el imperio de Whitmore comenzaba a desmoronarse en la televisión. Cada documento que se muestra, cada transacción expuesta, cada nombre revelado era parte del rompecabezas que se había establecido meticulosamente en los últimos 2 años. Sarah sabía que estaba participando en algo histórico. La evidencia que Miguel había recolectado ilegalmente sirvió como mapa para investigaciones legales paralelas. Cada pista había sido verificada a través de métodos oficiales, cada prueba confirmada por autoridades competentes. El sargento Williams fue arrestado en su residencia esta mañana, anunció el agente Chen. Los cargos incluyen la recepción de sobornos, obstrucción de la justicia y conspiración para la deportación fraudulenta. Williams había tratado de escapar, pero encontró $127,000 en amable escondido en su sótano, exactamente donde Miguel había predicho que estarían. Las transferencias bancarias rastreadas por los federales confirmaron cada centavo. El señor Richard Whitmore llamó desesperadamente a sus abogados, pero descubrió algo devastador. Sus bufetes de abogados también estaban siendo investigados por complicidad en el esquema. Los teléfonos jugados en el vacío, los secretarios dijeron que los socios estaban no disponibles. El juez Morrison renunció voluntariamente después de ser enfrentado a evidencia de su participación. Continuó la conferencia de prensa. Los documentos legalmente obtenidos a través de órdenes federales muestran que recibió donaciones para campañas inexistentes. Miguel sintió una satisfacción que no había experimentado durante años. Cada persona que había contribuido a su deportación injusta ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones, pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Elena, la hermana de Sarah, apareció en la universidad acompañada por el abogado que Miguel había proporcionado. En cuestión de horas, se retiraron acusaciones de plagio, y una investigación interna reveló presiones externas sobre el comité disciplinario. Whitmore Industries tenía sus activos congelados, anunció el agente Chen, mientras investigamos el uso de fondos corporativos para actividades criminales. Estimamos el daño a más de 50 millones en contratos gubernamentales fraudulentos. Richard Whitmore Jr., San Marcus, observó la prisión mientras que las acciones de su padre se desplomaron el 78% en una sola mañana. Los inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde,
tomando décadas de construcción del imperio familiar. Sara señaló que Miguel se acercaba a la estación de policía por primera vez desde que todo comenzó. Ya no estaba escondido en las sombras, caminaba erecto, con dignidad, el perro con orgullo a su lado. «¿Hiciste eso?», dijo cuando él se acercó lo suficiente. «Lo hicimos», corrigió Miguel. «Usted fue quien hizo posible obtener la evidencia legalmente. Sin usted, solo tendría información que no podría usarse en la corte». El momento más satisfactorio llegó cuando Richard Whitmore, el señor, fue arrestado en vivo frente a sus torres corporativas. Las esposas hicieron clic con el mismo sonido definitivo que Miguel había escuchado cuando fue detenido ilegalmente para la deportación 2 años antes. «No sabes a quién te estás moviendo», gritó a Whitmore cuando lo colocaron en el auto de la policía. «Tengo contactos en Washington, los demandaré a todos». Pero sus amenazas sonaban vacías. Sus contactos se habían distanciado en el momento en que el escándalo vino público. Los políticos que una vez respondieron sus llamadas, ahora ni siquiera respondieron mensajes. El agente Chen hizo el anuncio final. Esta operación resultó en la liberación y la reintegración legal de 34 inmigrantes deportados injustamente, incluido Miguel Santos, cuyo trabajo como informante fue fundamental para el éxito de esta investigación. Miguel no pudo contener las lágrimas cuando escuchó que su nombre se limpió públicamente. 2 años de humillación, frío, hambre y desesperación se habían convertido en una vindicación completa y fría. Sara observó la transformación completa del hombre que le había salvado la vida. Ya no es un hombre sin hogar ignorado por la sociedad, sino alguien reconocido públicamente como un héroe por el propio FBI. Lo que ni Sara ni los agentes federales sabían era que Miguel había mantenido una última sorpresa, evidencia que conectaba el esquema de Whitmore a una red internacional de tráfico que convertiría esa operación local en la punta del iceberg de algo mucho más grande. La venganza estaba completa, pero la justicia apenas comenzaba a ser atendida. 6 meses después, la transformación en la vida de Miguel fue impresionante. El gobierno federal no solo limpió su nombre, sino que ofreció un puesto oficial como consultor de seguridad cibernética para el Departamento de Inmigración. Su primer proyecto sería desarrollar sistemas para evitar exactamente el tipo de fraude que había sufrido. Sara observó desde la audiencia mientras Miguel hablaba con una conferencia de derechos civiles. Usando un traje simple pero digno, habló con la autoridad de aquellos que transformaron el sufrimiento en sabiduría. «La verdadera venganza no es destruir a tus enemigos», dijo a los más de 500 participantes. «Está construyendo algo más grande de lo que podrían derribar». El señor Richard Whitmore, el señor, ayudó de la prisión federal, donde tenía una sentencia de 15 años por corrupción, conspiración y fraude. Sus activos fueron confiscados, su compañía falló, y los exaliados políticos se negaron incluso a mencionar su nombre. Marcus Jr. había sido deportado a México después de perder la ciudadanía estadounidense, debido a la participación familiar en delitos federales. Elena Martínez se había convertido en una de las principales activistas estudiantiles del país, liderando movimientos de protección contra los derechos de los inmigrantes. Su investigación, inicialmente suprimió, fue publicada en varias revistas académicas y citada en reformas legislativas. El sargento Williams había perdido no solo su trabajo, sino también su familia. Su esposa le pidió a DeVos que descubriera el alcance de su corrupción, y sus hijos se negaron a visitarlo en prisión. Sus $50,000 en sobornos apenas cubrieron los costos legales de su defensa. Miguel estableció una base para ayudar a los inmigrantes a las víctimas de la deportación fraudulenta. En solo 6 meses, ya había reunido evidencia para revertir 23 casos similares a los suyos. Cada victoria se dedicó no solo a las víctimas, sino a la memoria de todos los que no tuvieron la suerte de sobrevivir al sistema corrupto. «Cambiaste toda la ciudad», dijo Sara cuando se conocieron después de la conferencia. «Cambiamos», corrigió Miguel sosteniendo su mano. Su relación había florecido naturalmente, basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos. «Te arriesgas a tu carrera por un extraño. Habla más sobre tu personaje que cualquier cosa que podría haber hecho solo». El departamento de policía se sometió a una reforma completa. Se implementaron nuevos protocolos. Las investigaciones internas se volvieron obligatorias y la colaboración con las comunidades de inmigrantes aumentó dramáticamente. Sara fue ascendido a detective, liderando una unidad especializada en delitos de odio y corrupción.
Miguel compró una modesta casa cerca del centro de la ciudad, pero mantuvo las conexiones con la comunidad de personas sin hogar. Todos los fines de semana, él y Sara distribuyeron comida y ofrecían orientación legal gratuita. Su perro, Max, se había convertido en una especie de mascota local, siempre feliz de ver a personas que reconocieron desde las calles. La verdadera satisfacción se produjo cuando los ex colegas de la compañía Whitmore buscó a Miguel para ofrecer empleos. Completar las empresas querían contratar al hombre que había expuesto el mayor esquema de corrupción de la ciudad, pero Miguel eligió seguir de una manera diferente. Usa su experiencia para proteger a otros como él. ¿Sabes lo que es irónico?, dijo Miguel durante una entrevista televisiva. Richard Whitmore creía que deportar a un pobre filipino resolvería sus problemas. De hecho, creó su peor pesadilla, alguien con suficiente tiempo, motivación y conocimiento técnico para destruir todo lo que construyó ilegalmente. La historia de Miguel inspiró documentales, artículos e incluso una propuesta película hosta. Las universidades lo invitaron a conferencias y las organizaciones de derechos humanos lo honraron internacionalmente, pero mantuvo los pies en el suelo, siempre recordando las noches frías durmiendo en los callejones. Sara miró al hombre que le había salvado la vida y se dio cuenta de que en realidad se habían salvado. Ella había encontrado un propósito más allá del cumplimiento del protocolo, y él redescubrió que su vida tenía un valor invaluable. En el primer aniversario de la caída del imperio de Whitmore, Miguel y Sara caminaron las mismas calles donde todo comenzó. El callejón donde vivía ahora albergaba un centro de apoyo para los inmigrantes que habían abierto juntos. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo?, preguntó Sara. Miguel miró las luces de la ciudad, luego a la mujer a su lado, y finalmente a Max, que estaba feliz a su lado. Solo una cosa, respondió con una sonrisa: no creer antes que valoraba la penalización para luchar. La mejor venganza no era destruir a Richard Whitmore, fue construir una vida tan significativa que hizo que todas las humillaciones parecieran insignificantes. Michael aprendió que el verdadero poder no proviene de derrocar a los enemigos, sino de levantar algo que nunca podrían entender, una existencia basada en la justicia, la dignidad y el amor genuino. ¿Y tú, has pasado por una situación en la que necesitas elegir entre amargura y transformación? La vida de Michael nos enseña que a veces, el mayor acto de rebelión es simplemente negarse a romperse. Si esta historia ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera fuerza nace exactamente donde intentan hacernos creer que somos más débiles.